¿Qué es un vampiro? ¿De dónde vienen los vampiros? ¿De dónde nace el arquetipo de este tipo de personaje que es uno de los que más fascinación despierta, uno de los más populares, de los más famosos? Hoy aquí vamos a platicar justamente de el arquetipo del vampiro. ¿Cuál es su historia favorita de vampiros en el cine, en la literatura? Ahí en los comentarios, por favor, pónganlo. Ahora sí que ínquenle su colmillito a este video dándole like, compartiéndolo y suscribiéndose a este canal. Pues historias de vampiros, la verdad es que hemos visto muchísimas, desde la famosísima Drácula de Bram Stoker, por ejemplo, Déjame entrar, Entrevista con el vampiro, la propia Crepúsculo, por ejemplo, entre muchas más, nos han contado historias de vampiros. Estas historias de vampiros pues se fundamentan en el arquetipo del vampiro. El arquetipo del vampiro es un concepto bastante importante y que no nada más tiene que ver con los vampiros. Hay muchos arquetipos, ¿no? Hay arquetipos, por ejemplo, como el de Prometeo, como el de la Cenicienta, entre otros tantos más. Y bueno, un arquetipo, esta palabra viene del griego archain y tipos de estas dos palabras. Archain significa original o viejo y tipo significa patrón o modelo. Así que un arquetipo es un patrón original. Por eso tenemos estos patrones originales de vampiros, de hechiceros, de hadas, de Cenicienta, de la Sirenita, por ejemplo, que significa, o del hombre lobo me está viniendo a la mente, que significa que todas las encarnaciones, todas las versiones que vemos de sirenas, hombres lobos, vampiros, comparten ciertos elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales y de dónde vienen esos elementos esenciales? Pues nos permite comprender mejor de dónde provienen estos arquetipos y desde luego, pues, estas diversificaciones que tienen, ¿no? Porque de repente, pues, estaremos hablando del vampiro aquí, pues justamente tienes vampiros muy distintos, desde el vampiro de Nosferatu o Drácula a el vampiro que vemos, por ejemplo, en Crepúsculo. Hablando de hoy ando muy recomendador, fíjense, pues les voy a recomendar, por cierto, porque aquí vamos a hablar del vampiro como arquetipo, pero hay otros tantos como les estoy mencionando. Si ustedes son curiosos del tema, pues les recomiendo este libro que se llama Máscaras de la ficción de Roman Gubern, y la verdad es que es un gran libro. Cada capítulo nos va hablando de distintos arquetipos y nos explica sus orígenes, su contexto histórico, social, religioso si lo tienen, algunos simbolismos y demás aspectos que pues pueden ser muy interesantes de descubrir. Y bueno, yo estoy abriendo en esta ocasión con el vampiro, pero si ustedes quieren que les hable de otro arquetipo en este canal para completar justamente y complementar los otros videos que tenemos en este canal, donde pues hay clásicos del cine, de películas de vampiros, donde estamos hablando de justamente películas de terror, ahora que estamos en estas temporadas del Día de Muertos, por ejemplo, o de Halloween, aunque los vampiros pues son personajes para todo el año. Y bueno, sin más, empecemos a hablar ya de este arquetipo. Fíjense que el vampiro tiene algo muy interesante. Propiamente como tal, esta figura empieza a surgir a inicios del siglo XVII. La palabra vampiro como tal proviene de la palabra húngara vampir, que significa ser volador, beber y chupar. Y como tal, en el siglo XVII, en varias tradiciones empezaron a hablar de seres o entes con cualidades similares, que son las cualidades que comparten los vampiros. Así que nos encontramos historias de vampiros en las tradiciones árabe, griega, china e hindú, entre otras tantas más. Algunas de ellas, desde luego, tienen pues más presencia o se han vuelto más populares que otras. La leyenda primordialmente es eslava
y magiar, es decir, está basada en la magia, y proliferó o fue mucho más popular en Hungría de 1730 a 1735. Se asentó, es decir, ya se consolidó de manera más firme en la Europa medieval durante las grandes epidemias y esto hace muchísimo sentido, porque piensen ustedes en la epidemia que acabamos de vivir nosotros a nivel mundial con todo esto del COVID y bueno, pues eh, algo así estaba sucediendo en aquellos entonces y claro que no tenían la ciencia que nosotros tenemos hoy en día y entonces pues la gente tenía que darle una explicación. Y si a nosotros nos tocaron pues todas estas rumores, pues comentarios, creencias sobre la pandemia y sobre los orígenes de este virus, pues imagínense lo que no sucedía en aquellos entonces. Entonces, valga la redundancia, a las víctimas, a quienes fallecían en aquellos entonces, pues se pensaba que no estaban bien diagnosticados. En realidad eso es lo que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo y entonces enterraban a muchas de estas personas precipitadamente y pues resultaba que no estaban del todo muertos. Algunos afortunados pues podían escapar de las tumbas, pero otros muchos pues imagínense que los enterraban, estaban vivos, empezaban a gritar o empezaban a arañar, ahí pues, estaban desesperados como sería muy lógico y en algunos casos, pues, se escuchaban estos ruidos y trataban de darle alguna explicación, ¿no? Y pensaban también en ello, por eso que en algunas ocasiones, a lo mejor esto algunos de ustedes ya lo han escuchado, se ponía una campanita fuera de la tumba con un hilito que iba al interior y entonces pues si la persona no estaba muerta tocaba la campanita y ya la iban a rescatar porque en algunos casos pues llegaron a escuchar estos ruidos, alguien iba en pos de esta persona y resulta que ya pues se les había acabado el oxígeno y los encontraban pues desafortunadamente ya sin vida. Todo esto hace que también se pensara y se tenía como un candidato a vampiro a las personas que hubieran pues de alguna manera cometido algún tipo de pecado. Así que los candidatos a vampiros eran suicidas, excomulgados, apóstatas, perjuros, niños sin bautizar o brujos. Es decir, cualquier tipo de forma en que esta persona estuviera fuera de, pues ahora sí que de la palabra de Dios o de lo religioso. Las explicaciones para el vampirismo pues precisamente vienen de ello. La primera de ellas tenía que ver con que fueran enterrados vivos y que salían de sus sepulturas. Dos, casos de regreso a la vida autorizados por Dios. Y tres, un presagio del demonio. ¿Por qué los vampiros se contagian pues de la sangre, digamos, o del mordisco? Bueno, pues esto tiene que ver justamente con la sangre y cómo la sangre pues es este líquido vital que recorre nuestro cuerpo y bueno pues se creía que este mordisco pues justamente lograba pues eh, como penetrar en el cuerpo y acercarse al alma de la persona y alterar las condiciones físicas de la persona precisamente, porque pues recorre todo nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, eso viene en varios de los relatos que pues se pueden leer sobre vampiros, ¿no? Como que hacen un énfasis en estos momentos donde dicen, le mordió y entonces pasan tal y tal y tal y tal y cosa con la sangre y entonces en muchas ocasiones, sobre todo en relatos ya más actuales, pues los vampiros o los que se están por convertir en vampiros, pues su piel mejora y pasan otra serie de cuestiones, ¿no? Según algunas tradiciones cristianas, bueno, pues el vampiro sale volando de la boca del poseído en forma de, el demonio, mejor dicho, sale expulsado o volando de la boca del poseído en forma de vampiro. Que eso también se ha transformado con el paso del tiempo, porque vemos como en algunas historias los vampiros se pueden transformar literalmente
en un murcielaguillo, digamos. En otros no. En otros tienen otra serie de características. Físicamente, los vampiros usualmente y desde un principio son atractivos, pero aquí viene un elemento muy importante, porque tienen esta cuestión de ser atractivos, repulsivos, sobre todo en los primeros relatos, porque en los primeros relatos no eran estos personajes guapos, sexys, atractivos que vemos en muchas de las películas. Si ustedes se acuerdan de Nosferatu, por ejemplo, esos primeros vampiros realmente eran seres en descomposición o muertos o alterados físicamente. Sin embargo, aún esos personajes tenían esta atracción, repulsión sobre sus víctimas, porque algo de lo que se habla mucho en los relatos de vampiros es que tienen una personalidad magnética. Un poco esta cuestión de me asusta, pero me gusta, ¿no? Y también esta fascinación se da reforzada por una cierta capacidad de hipnótica que tienen estos vampiros, ¿no? Al estudiar a los murciélagos, por ejemplo, pues también está este elemento de que son hematófagos, es decir, los naturalistas europeos pues extrapolaron las características de los chupadores de sangre humana con las características de estos murciélagos y además comparten pues o compartimos los humanos con los murciélagos pues el ser mamíferos. Pero claro que también esto es algo que solamente sucede con algunos tipos de murciélagos, no todos los murciélagos se llegan a alimentar de sangre. Los vampiros como tal, además, pues tienen muchos elementos simbólicos muy, muy importantes y la creación y todo lo que hay alrededor de ellos se basa en una lógica filosófica meridiana, ¿no? Porque pues todo esto tiene que ver justamente con cuestiones simbólico-religiosas. Empecemos hablando de la sangre, por ejemplo. La sangre, en principio, como esta energía vital, como una fuente o con una fuerte impregnación sagrada. De hecho, pues para todos los católicos, por ejemplo, está esta cuestión de la sangre y el cuerpo de Cristo, que pues justamente tiene correlación con esto mismo, ¿no? Con justamente esta vitalidad y esta cuestión esencial de la sangre para la vida, pero también el cómo pues recorre y forma parte de todo nuestro cuerpo y cómo es bombeada desde el corazón para que pues justamente nos mantengamos con vida, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está esta cuestión de la sangre. Otro elemento simbólico muy importante y muy relacionado con lo religioso tiene que ver con el agua. Los vampiros, al menos en los primeros relatos, tienen fobia al agua, ¿no? Que justamente converge con este significado de que el agua representa la pureza, ¿no? El agua limpia literalmente y además el agua pues apaga el fuego del infierno, ¿no? Entonces pues eso también hace muchísimo sentido. Los vampiros además, ustedes lo saben, le huyen al crucifijo por estar relacionado pues justamente con la deidad, con Dios, y al ellos, en la mayoría de los casos, estar entendidos como entes del demonio, como seres de la noche, pues justamente cuando se les presenta un crucifijo, pues salen despavoridos o se sienten repelidos por este crucifijo. También los vampiros se ocultan a la luz del sol. Esto es uno de los más representativos elementos porque el sol es la representación de la divinidad que además, pues en la mayoría de los relatos destruyen a los vampiros, ¿no? Seguro habrán visto alguna historia en la cual los vampiros son tocados por los rayos del sol e inmediatamente se comienzan a quemar o comienzan a arder. El vampiro, como tal, bueno, pues se considera que es un alma. Por eso la estaca clavada en el corazón del vampiro, pues lo que conseguía era clavar su alma al suelo. No es posible, pues, atravesarlo con cualquier otro objeto, por eso tiene que ser esta estaca. Por eso mismo de ser un alma, los vampiros no se reflejan y no tienen sombra. También
hablando de ello, al ser almas, pues son almas condenadas. De hecho, en los relatos, por ejemplo, de Anne Rice, una escritora muy muy famosa que tiene sus crónicas vampíricas, pues a los vampiros se les llama como los condenados, ¿no? Porque están condenados a alimentarse de sangre de los demás, vivir de noche y no volver a ver la luz del sol, es decir, vivir en las oscuridades, en lo clandestino. 3. A vivir eternamente, lo cual en muchas ocasiones es como un deseo, pero estos seres al vivir eternamente en realidad, pues están condenados a la soledad, ¿no? Esa es otra de las cuestiones de su condena, porque si quisieran pues compañía, digamos, pues tendría que convertir a alguien más en vampiro y pues eso desde luego haría que esa otra persona pues también forme parte de, pues de ahora sí que de este club de la noche. La demonización de los vampiros justamente tiene que ver con esta cuestión de la inmortalidad y con este aspecto de ser condenados. La verdad es que es un concepto muy paradójico porque son muertos en vida y vivos que están muertos. Y esto en realidad tiene mucho que ver con esta cuestión de cómo no pueden vivir con plenitud, ¿no? No son seres que, pues como la mayoría de nosotros o como todos nosotros, pues podamos disfrutar de todas las cuestiones de la vida, ¿no? Porque además, por ejemplo, en muchas de las relatos, pues además estos personajes, por ejemplo, si bien son tremendamente atractivos, pues carecen, por ejemplo, de otro aspecto que tiene que ver con el aspecto sexual. Con todo y que hay muchas historias de corte erótico de vampiros. Otras características importantes de los vampiros son su palidez, desde luego, que está asociada con el hecho de que pues no pueden tomar el sol y entonces pues se van poniendo más blanquitos, más blanquitos, más blanquitos. Y otra característica que ha cambiado y de la cual ya no se habla tanto hoy en día tiene que ver con que olían mal por esta cuestión de pues estar muertos en vida y de alguna manera estar un tanto descompuestos, también por esta cuestión de que muchos vampiros pues se refiere como que viven en lugares ocultos y no necesariamente pues con las mejores situaciones de limpieza, ¿no? Algo muy interesante que a mí me ha llamado mucho la atención tiene que ver con cómo muchas de estas características de los vampiros están relacionadas con síntomas de enfermedades. Por ejemplo, características propias de la rabia son la hidrofobia, es decir, el miedo al agua, los ataques de agresividad acompañados de mordiscos, una hipersexualidad, ansiedad, vagabundeos, alteración del ciclo del sueño, por ejemplo. Y entonces es muy curioso porque en aquellos entonces pues no se tenía tan estudiada la rabia, desde luego, y pues se pensaba que más bien eran vampiros. También características de la esquizofrenia, por ejemplo, la propia alteración del ciclo del sueño y la aversión a los espejos son características de quienes tienen esquizofrenia. Y también otra característica, otra enfermedad, mejor dicho, es muy particular o un síntoma de porfiria y es el rechazo a la luz del sol. Muy interesante, ¿no? Muy interesante, la verdad es que ir viendo cómo todo esto que hoy conforma a estos personajes tan populares en realidad es una manera de explicar muchas otras cuestiones de nuestra, pues de nuestro día a día, pero que en aquel entonces no teníamos. Hay muchísimas historias de vampiros y las historias de vampiros, pues propiamente, la más famosa, pues es Drácula de Bram Stoker, una historia que además está basada en gran medida en la historia de Vlad Tepes. Yo me traje por acá, por cierto, algunos de los libros que tenía yo aquí a la mano. No tengo todos mis libros aquí ahora mismo, pero bueno, miren, no tengo mi ejemplar de Drácula, pero sí me traje este, que es El huésped de Drácula de Bram Stoker, que es un relato adicional de estas historias que escribiera Bram Stoker, porque además Drácula pues es la historia pues más famosa y esencial de vampiros. Hablando de Drácula y de Vlad Tepes, el personaje que inspirara esta novela, pues está este libro que la verdad es que les recomiendo mucho. Está bastante bien escrito y bastante bien documentado. Se llama
La historiadora de Elizabeth Kostova. Y bueno, sí, es un poco largo, grande el libro, pero bueno, si a ustedes les gustan las historias de vampiros, creo que les puede gustar La historiadora, pues como un buen complemento para conocer la historia de Vlad Tepes y por ende, de Drácula. También por ahí hay otros relatos que son de los primeros relatos relacionados con vampiros. Uno que me parece muy interesante, que les recomiendo echarle un ojo, se llama El vampiro de John Polidori. John Polidori, fíjense que es contemporáneo de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y estas dos historias, El vampiro y Frankenstein, surgen en la villa Diodati, donde pues justamente Polidori, Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley y la hermanastra de Mary Shelley, Claire Claremont, pues se reunían. De hecho, la propia Mary Shelley ha dicho que consideraba, o mencionó, mejor dicho, en su momento, que mencionaba ese lugar, esta villa, como un lugar culturalmente sagrado, porque antes ahí ya habían estado otros grandes escritores como John Milton, Rousseau y Voltaire. Se supone, lo que dice la historia, lo que han contado estos mismos participantes, es que la noche del 16 o 17 de junio de 1816 se pusieron a leer un libro que le pertenecía a John Polidori llamado Fantasmagoriana, que contenía leyendas alemanas de fantasmas y se pusieron todos de acuerdo para escribir cada cual una historia de terror. No todos cumplieron el desafío, pero Mary Shelley pues ideó ahí la historia de Frankenstein y el propio John Polidori escribió El vampiro, uno de los primeros relatos y de los relatos más esenciales de esta tradición. Si ustedes quieren conocer también otro de los relatos o de los primeros relatos, pues está por ahí Carmila, justamente, que es del escritor Joseph Thomas Sheridan y bueno, ahí nos cuenta la historia de una mujer vampiro. De ahí en adelante, la verdad es que hay una cantidad de novelas y por ende también de películas que nos hablan de vampiros. Yo me traje aquí a la mano Entrevista con el vampiro, que seguro ustedes quizás han escuchado de esta novela, que la verdad es que les recomiendo mucho si les gustan las historias de vampiros. Anne Rice tiene toda una serie de historias que yo tengo, no sé si se alcanzan a ver, pero acá de este lado creo que tengo toda la bibliografía de Anne Rice, porque ella hace un poco como el antecedente del multiverso de Marvel, digamos, porque hay personajes que nos presenta en esta novela que después justamente desarrolla o conectan en otras historias, que son personajes secundarios o después se convierten en personajes principales. Además, Anne Rice es autora de uno de los vampiros más famosos, que es el vampiro Lestat, y esto tiene además una versión cinematográfica con Tom Cruise y con Brad Pitt. Y bueno, desde luego de Drácula está Drácula de Bram Stoker, que les recomiendo, échenle un ojo. Es una buena adaptación y aquí en este canal justamente un video de Drácula de Bram Stoker. Bueno, además de estas historias, seguramente ustedes han escuchado, hay versiones más contemporáneas que juegan con el arquetipo y tengo que agregar aquí algo que no he dicho como tal, pero miren, una de las reglas básicas en la literatura es que cada autor tiene la posibilidad de establecer las reglas de su universo. Eso quiere decir que aunque todas estas historias sean de vampiros, puede haber pequeñas variaciones siempre que se respete, digamos, lo principal para que sigan siendo vampiros. Y eso tiene que ver con que se alimentan de sangre. Y ya de ahí hay como estas variaciones, ¿no? Algunos vampiros pueden salir durante el día, otros no, duermen siempre durante el día. Algunos brillan a la luz del sol, como la saga de Crepúsculo de Stephanie Meyer, por ejemplo. Y bueno, así vamos viendo una serie de características distintas. Está por ahí House of Night o La Casa de la Noche, que es una suerte de historia parecidona como a Harry Potter, por ejemplo, porque ahí vemos a los vampiros jóvenes cuando descubren estos que son vampiros, pues van a esta escuela, por ejemplo, que es la Casa de la Noche. Está algo similar en Vampire Academy. Están desde luego los Vampire Diaries, que nos han dado también una serie. Está True Blood, que también nos ha dado otra serie.
Yo me he traído por acá, por ejemplo, del Circo de los Extraños, La montaña de los vampiros de Darren Shawn, que también es una historia de vampiros. Y la verdad es que también tenemos historias de vampiros que se van un poco más hacia la ciencia ficción. Me traje, por ejemplo, este libro que se llama Nocturna, de mi tío Guillermo del Toro, con Chuck Hogan, que también tuvo su versión en serie. Y esta es una trilogía de novelas. La verdad es que lo basa mucho más como si fuera un virus, y ese virus pues se va contagiando y se vuelve en una epidemia justamente, y está a punto de acabar con la humanidad. Y bueno, historias de vampiros hay muchas, muchas más en el cine. Hablando de Guillermo del Toro, les recomiendo muchísimo Cronos. También hay un video sobre esa película porque es la ópera prima, la primera película de Guillermo del Toro. Está desde luego Inframundo, está Drácula, la historia jamás contada. Recientemente tuvimos esta historia que también nos cuenta lo que habría sucedido, lo que se supone que sucede mientras Drácula estaba viajando de Transilvania a Gran Bretaña. Y bueno, así hay muchas, muchas otras más historias de vampiros, tanto en la literatura como en el cine y la televisión. ¿Cuál es su favorita? En los comentarios, por favor. No se pierdan también Let the Right One In o Déjame Entrar. Es otra gran, gran historia de vampiros que no quiero dejar de recomendarles. Ustedes recomiéndenme más historias de vampiros en los comentarios. Denle like a este video, compártanlo, suscríbanse a este canal y mientras, por favor, mientras nos vemos en otro video, tú también elige tu historia, escribe tu historia.